noches para todos los amigos, para todos los hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Faro. El programa de los días martes donde nos reunimos de una manera virtual a través de las plataformas de la iglesia, de las páginas de la iglesia Cristo es mi bendición, para llevar a cada uno de ustedes temas que son de importancia, que son definitivamente necesarios para el aprendizaje de cada uno de nosotros como creyentes, y sobre todo como lo menciona nuestro eslogan, incluso que de pronto en algunas ocasiones lo hemos dejado de mencionar, pero en nuestros primeros capítulos recuerdo que era algo de lo que nos identificaba, ese versículo que dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. A través de estos programas lo que buscamos siempre es poder poner temas, en su gran mayoría son proféticos, otros son doctrinales, otros son más de formación, pero en cualquiera de los casos siempre nuestra intención, nuestro deseo es poder llegar a través de una palabra a sus corazones, y como lo dije, lo reitero, ese eslogan que definitivamente remarque nuestro deseo, nuestra intención de presentar a ustedes cada uno de estos temas a través de las Sagradas Escrituras y mostrando lo que definitivamente es bueno, es alimento espiritual, y lo que definitivamente debemos desechar. Hace un par de semanas no podíamos estar con nuestros programas habitualmente. Tal vez ustedes se dieron cuenta de que hubieron algunos programas que tuvimos que subirlos a la plataforma, pero no eran en directo, como sí, por ejemplo, el caso de hoy, de los últimos episodios antes que habíamos hecho. Como es sabido por algunos de ustedes, eh, han habido algunos percances de índole eh, familiar y de salud con una persona cercana a nosotros, y por esa razón había sido un poco dificultoso poder tener este tipo de estudios los días martes. Más sin embargo, nuestro deseo es poder traer siempre una palabra fresca, una palabra de bendición, y sobre todo temas que sean de actualidad y que sean del provecho de cada uno de ustedes. Antes de entrar en materia con esta nueva serie de capítulos, quiero saludar una vez más a mis panelistas, quienes normalmente están acompañándome en lo que son estos programas, y una vez más reencontrándonos, como lo digo, en esta serie de estudios. Así de que arranco con usted, copastor, dándole la bienvenida y una vez más reintegrándonos a lo que es nuestro espacio del Faro de los días martes. Bendiciones para usted y que tengamos un magnífico programa en esta noche. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga igualmente a usted, a nuestro hermano Exxon, a cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. La familia cristiana les bendecimos desde acá, Bogotá, Colombia. Gracias por estar con nosotros. Sí, ya lo menciona el pastor, hemos estado ausente durante las últimas semanas acerca de los diferentes estudios que traemos. No ha sido voluntad propia, hemos tenido ciertos inconvenientes, pero de todos modos seguimos adelante. Esto no nos va a detener, seguiremos siempre adelante, manteniendo nuestros programas y principalmente, ¿no?, trayendo la palabra del Señor, que es lo que más nos interesa, que ustedes conozcan realmente la verdad, lo que pasa dentro de la palabra del Señor, porque es que muchas cosas se hablan, ¿no?, afuera, hay diferentes credos, se hablan diferentes doctrinas y muchas veces la gente queda confundida, dice, no sabe qué hacer respecto a esas diferentes situaciones que se dan. Incluso el tema que vamos a tocar es uno de esos. La gente no sabe si hay que hacerlo, si no hay que hacerlo, qué dice la Biblia es lo más importante, y sobre eso nosotros nos estamos sosteniendo. Entonces estos programas lo único que buscan es traerle a ustedes una palabra de entendimiento, ¿no?, una apertura a sus ojos, que usted se dé cuenta de dónde surge cada cosa, y ya después cada quien define si realiza o no realiza estas situaciones. Eso ya será, cada uno lo analizará, y siempre teniendo en cuenta que un día daremos cuenta a Dios de lo que haremos aquí en la tierra.
Eso es lo más importante y que estemos siempre atados a lo que es la palabra de Dios. Entonces, bienvenidos nuevamente a estos estudios. Empezaremos uno para terminar el año, valga esa disonancia ahí, ¿no? Empezar para terminar el año. Y siempre que hablamos de diciembre, ¿no? Eso está igualado a lo que es Navidad. Diciembre, Navidad. Obviamente, entonces vamos a tocar ese tema durante algunos de estos programas de los martes. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Papel y lápiz, como dice nuestro hermano Exxon, y prestos a aprender algo más de la palabra del Señor. Siga, pastor. Así es, definitivamente. Yo sé que sobre este tipo de temas y sobre todo el que vamos a abordar, que es bien polémico. ¿Polémico en qué sentido? En que seguramente muchas personas de las que nos siguen o los que van a ver este tipo de enseñanza, seguramente tienen una posición con respecto a este tema, pero lo fundamental siempre, y es algo que hemos tenido como bandera, como estandarte de la iglesia, es precisamente sin temor entrar a temas que seguramente en otros lados no se hablan. Y como lo decía el copastor, no con posturas nuestras, sino siempre sostenidos con argumentos absolutamente bíblicos para que de esta manera pues tengamos la absoluta claridad de que es lo que el Señor, digamos, desde un comienzo ha dejado para que nosotros lo podamos analizar, entender, comprender, pero sobre todo poderlo aplicar como debe de ser correctamente. Voy con mi siguiente panelista en esta noche, hermano Exxon, bienvenido después de varias semanas sin estar presencialmente en nuestro faro. Le damos la bienvenida y de antemano gracias por estarnos acompañando en este nuevo estudio. Bendición. Pastor, bendiciones para usted, igualmente para usted, Pastor Jairo, para cada uno de nuestros hermanos de la iglesia, tanto presencial como virtual, a múltiples amigos, familiares que anhelamos que una vez más aprecien, digamos, este tipo de contenido que vamos a empezar a revelar, obviamente. Y hay que ser honestos, pastor, copastor. Si hay una época o hubo una época donde nosotros, por todos esos años que obviamente sucumbimos dentro de esa tradición popular, donde hay que decirlo abiertamente, hay que ser franco, aunque obviamente pues ya somos nuevas criaturas en Cristo y las cosas viejas pasaron, no quita obstante el no recordar obviamente en el aspecto, digamos, de festividad, de fiesta, que esos tiempos de las navidades de los 80, de los 90, oiga, todo el año era para prepararnos para ese tipo de eventos. En ese entonces, usted bien se acuerda, los de nuestra generación, hombre, llegaba el 15 de diciembre y las familias realmente estaban preparadas para unirse en un espíritu, familias enteras. Ahora ya ni siquiera eso, pastor. Ya eso es cada quien por su casa, por su parche. Y eso tiene que ver incluso mucho con las palabras que dice Jesús por ahí en Mateo 24, que la maldad se incrementará, donde ya ni siquiera estas fiestas son relativamente importantes. ¿Cuál es nuestro reto en esta serie de programas? A ustedes que se conecten aquí. Mire, realmente no es incomodar, porque todos los que somos aquí panelistas, de alguna forma u otra, fuimos responsables de haber participado también como usted lo sigue haciendo en la actualidad, y no podemos tirarle a usted la piedra, uy, apóstata, hijo del diablo, fariseo. No, 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 no. Aquí hay que entender que la forma en que Satanás se ha involucrado a través de estas festividades, a él no le importa tomar el nombre de Jesús, a él no le importa tomar su nacimiento, no le importa tomar el nombre de María, no le importa tomar personajes que ni siquiera son bíblicos. A ese tipo, como decimos aquí en colombiano, le vale huevo. Y vamos a tratar realmente no de atacar la posición tradicional, sino más bien desenmascarar
cómo es que Satanás realmente ha intoxicado al mundo, haciéndoles creer de que lo que está a punto de ocurrir en unas próximas semanas es, entre comillas, es el nacimiento del Hijo de Dios. Vamos a desglosar por tema, obviamente, a su tiempo. Y la idea realmente es que usted sea analítico, bien menciona el pastor Miguel, sea simplemente analítico. La Biblia, este libro que tengo aquí en mis manos, tiene dos poderes. Persona que la mire con humildad, Dios le da gracia para entender lo que dice él y su palabra. Pero la persona que es dura, que es atea, que es agnóstica, que es nada de eso, pues Dios también tiene ese poder de qué? De endurecerlo aún más. Y al fin y al cabo, ¿quién es el que pierde? Entonces, arrancamos esta serie de programas Pastor con Pastor sobre la Navidad y qué realmente hay detrás de estas festividades. Solamente le pedimos una cosa: tenga la objetividad de entender y de por favor anotar si realmente lo que estamos a punto de ver en unas semanas es bíblico o no. El resto se lo dejamos a usted. Por ahora, Biblia, papel y lápiz, una actitud de enseñanza y arrancamos, pastor. Definitivamente, algo de lo que hay que tener en cuenta en estos temas es que eh, nos estamos metiendo tal vez en un aspecto que no es fácil de asimilar para la mayoría de personas, como no lo fue tampoco para nosotros, hay que decirlo también. Porque lógicamente, como lo decía el hermano Exxon, nosotros también fuimos durante muchos años partícipes de varias de estas festividades, de estas celebraciones y ante todo, básicamente, no por esto vamos a dejar de hablar con alguien, o señalar a alguien, tal vez a lo mejor hacer sentir mal a alguien. No, esto básicamente lo que busca es eh, dejar una semilla en su corazón y como también lo dijo el hermano Exxon, que usted tenga la capacidad de poder decir con criterio, esto está bien, esto no está bien. Pero lo que vamos a hacer básicamente es dar argumentos para ello. Así de que vamos a entrar en una serie de programas donde estaremos hablando de varios aspectos que son importantes analizarlos, pero sobre todo los orígenes y si realmente tienen que ver algo con lo que el Señor en algún momento dejó, instituyó, si son bíblicos, lógicamente. ¿Cuáles son los orígenes de varios de estos aspectos? Esta noche vamos a hablar específicamente de dos personajes que aparecen a partir de diciembre, ya en algunos casos hasta desde ya, desde esta misma época. Vamos a estar hablando de ellos, cuál ha sido su trascendencia, vuelvo y le digo qué dice la Biblia y por qué es importante conocer de estos dos personajes. Uno, que es el que usted más conoce y que se ve en la mayoría de las casas por esta época y es el árbol navideño, ¿cierto? Ese que normalmente lo visten con bolitas, con guirnaldas, con varios ornamentos para que se vea lo más hermoso, inclusive con lucecitas. Y el otro es un personaje que también de hace unos años para acá ha tomado bastante fuerza en esta época navideña y que prácticamente casi que identifica lo que es esa temporada decembrina. Les estoy hablando de Santa Claus o Papá Noel. Así de que vamos a hablar en esta noche de estos dos personajes y prepárese ante todo porque entramos ya directamente a lo que es la palabra del Señor. Y como siempre, tenemos que empezar con la palabra, como dice el copastor los días domingos, la mejor forma de empezar es con la palabra. Así de que vamos a entrar con ella. Vamos a abrir las escrituras en esta noche y para ello los voy a invitar de que estén abriendo el libro de Deuteronomio, capítulo 18,
verso 9 al 14. Libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 9 al 14. Y me gustaría, si es posible, que utilicemos la versión TLA o traducción lenguaje actual, como le guste a usted, TLA. Y la escritura nos dice de la siguiente manera: Moisés continuó diciéndoles: cuando entren al territorio que Dios va a darles, se encontrarán con la gente que allí vive y tiene costumbres terribles que no agradan a Dios. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en honor o presentarlos en honor a sus dioses. Incluso practican la brujería y la hechicería y cree que pueden adivinar el futuro. Además de sus brujerías, consultan a los espíritus de los muertos para pedirles consejo. Pero ustedes deben obedecer a nuestro Dios en todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente, pues nuestro Dios odia y por eso quiere sacarlos de la tierra. Hasta ahí la escritura. Se preguntarán por qué arranqué con ese versículo y qué tiene que ver precisamente con estas festividades. Recuerde usted de que más o menos en esta época en la que se desarrolla esta historia, en la que se está mencionando esta historia, el pueblo israelita era un pueblo nómada, ¿no? Que andaba en diferentes lugares y obviamente tenía que interactuar con diferentes pueblos debido a ese desplazamiento que tenían y la preparación que Dios les estaba haciendo para poder entrar a la tierra prometida, a la que Él ya había tomado la decisión de entregársela. Pero hace una salvedad a través de Moisés, hace una salvedad grande. Dice: no quiero que ustedes copien las costumbres de estos pueblos, porque lo que ocurre es que esas costumbres lo que van a traer es precisamente cosas que al Señor le molestan. Y ahí menciona algunas. Quise utilizar la versión lenguaje actual, la traducción lenguaje actual, precisamente porque ahí menciona algunas de ellas. Esto, por ejemplo, de presentar a los niños, cosa que hoy se hace cuando inclusive por esta época, por ejemplo, se celebran en algún tipo de religión los bautismos, donde se realizan las primeras comuniones. Es una práctica que se hacía desde épocas antiquísimas y que usted se puede dar cuenta acá. Y justamente el Señor dice: ojo con eso, no lo vayan a hacer, no vayan a hacer ese tipo de prácticas porque ahí hay un problema. Dice, además de que a ellos les encanta, por ejemplo, tener brujería, tener espiritismo y sobre todo consultar a los muertos. Pero aparte de eso, eso los conduce también a la adoración de falsos dioses. Cuando uno entra y analiza este tipo de aspectos, definitivamente uno tiene que pensar que las prácticas que hoy en día nosotros realizamos, por ejemplo, en épocas como la Navidad, ¿de dónde provienen? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué aparecieron? Porque ahí es donde precisamente uno tiene que empezar a mirar con lupa cada una de estas cosas. Yo sé que la mayoría de gente, sé que la mayoría de tradiciones dicen que es el mes en el que se celebra el nacimiento de Jesús. Esto lo hemos explicado en varias ocasiones y no quiero entrar a detallar sobre eso, pero definitivamente sabemos claramente por las mismas pistas que nos da la propia Biblia y demás de que Jesús no nació el 24 de diciembre. Pero además de eso, juntado con lo que es el nacimiento de Jesús o en la celebración del nacimiento de Jesús, han aparecido otros personajes que no tienen nada que ver con cuestiones bíblicas, que fueron las que precisamente mencioné al comienzo. Usted normalmente ve que al lado del nacimiento de Jesús aparece normalmente vestido un árbol de Navidad. ¿De dónde apareció eso? ¿Quién fue el que se le ocurrió de que había que celebrar con un árbol de Navidad? ¿Cuál fue el origen de eso? ¿Por qué se hace?
Además, ¿por qué aparecen otros personajes, como también lo dije al comienzo, como el caso de Santa Claus, a la par, digamos, con Jesús? Si un personaje como ese no aparece dentro de lo que son precisamente lo que relata la Biblia con respecto a la parte del nacimiento mismo de Jesús, que se supone es la tradición que se está celebrando en diciembre. De entrada, de una vez los quiero dejar para que ustedes piensen. ¿Será que estamos tomando tradiciones de pueblos impíos y los queremos volver cristianos? Solamente piensen. Después seguiremos analizando. Pastor, voy con usted. Yo sé que mucha gente, ¿no?, dice que este es un tiempo justamente para adorar a Dios, ¿no? Y bueno, sí, podemos creer que es así. Y se preguntan y le preguntan a uno, ¿qué hay de malo de celebrarle el cumpleaños a Jesús? Y si partimos de esa base, uno tiene que decir, no hay nada de malo. Si usted le celebra el cumpleaños a su esposa, a su hijo, a su hermano, lo que sea, a su hermano dentro de la iglesia, su hermano de la fe, ¿cómo no le va a celebrar el cumpleaños al ser más maravilloso que nosotros tenemos, que nuestro Señor Jesús? Pues es lógico. La respuesta va a ser sí. Ay, en eso no existe nada malo de celebrarle el cumpleaños al Señor Jesús. Por el contrario, debería ser un tiempo de alegría. Es más, yo mismo convocaría un tiempo de fiesta. Imagínense la venida de nuestro Dios, el Salvador, que vino a derramar su sangre por nosotros. ¿Cómo no lo iríamos a celebrar? Tremendamente. Sin embargo, nosotros hemos mencionado, no todas las formas de adorar a Dios agradan a Dios, que ese es el punto que uno tiene que mirar. Si esto le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Yo les he presentado algunos casos, voy a usar algo muy simples para que ustedes me puedan entender o yo me pueda hacer entender. Voy a tomar el caso de Caín y Abel nuevamente, que es una historia muy conocida. Caín y Abel llegan a presentar a una ofrenda ante el Señor. Caín presentó lo de los frutos de la tierra. Él era hombre agricultor, él imagino todos los días salía, sembraba, cuidaba sus plantas y llevó los mejores frutos al Señor. El otro, Abel, por el contrario, se dedicaba al cuidado de las ovejas y demás, pues llevó una ovejita. Los dos presentan con la mejor intención, porque en la Biblia jamás dice que Caín fue a presentar algo malo ni con peores intenciones. Los dos fueron a presentar lo mejor que cada uno había hecho. Sin embargo, el Señor dice, mira con agrado lo que presenta Abel y no tiene en cuenta lo que hace Caín. Y eso le dolió a Caín profundamente en el corazón. Y por eso de ahí en adelante viene la rebeldía de Caín. De ahí entonces ya sale de la presencia de Dios y sabemos todo lo que ocurre. ¿Qué ocurrió durante ese momento? Pues la respuesta es muy simple. Hay una ofrenda, hay una forma de presentarse ante Dios que a Dios le agradó. No fue lo que ellos presentaron, es la forma como se presentó. Mientras Abel presenta un cordero, el otro presenta unos frutos. Dios había mencionado, eso sería un estudio que ya hemos realizado desde antes, viene desde la época de Adán, había presentado algo con lo cual iba a haber un derramamiento de sangre, por eso presenta un ovejo y el Señor se agrada con esa ofrenda. Con eso quiero decirles que no es la forma o la cuestión de presentarse ante Dios, es como usted lo hace, lo que usted lleva para presentarse ante Dios. Todo el mundo puede decir, no, es que estamos agradando a Dios, queremos bendecirlo, queremos festejarlo, sí, pero ¿cómo? Mire que el cómo es muy importante. Voy a mencionarles otro caso, Saúl. Saúl era el rey de Israel. El Señor les había dicho que ellos debían presentar un cordero, ¿no?, para el holocausto y una serie de cosas. Y Saúl, muy alegre, un día llegó y dijo, no, pues hagamos esto aquí, como no hay sacerdote ni nada, hagámoslo nosotros. Cogió el cordero, llegó y lo presentó, lo rindió al Señor. Uno podría decir, ¿qué está haciendo de malo Saúl? Está haciendo la actividad que el Señor les había pedido, presentaran un cordero, hicieran un holocausto ante ello. Sin embargo, cuando llegó el profeta, de una vez le dijo, por lo que acabas de hacer, esta noche se te va a quitar el reino. Y él muere en una de esas batallas con los hijos, con todo desaparece. Entonces, dése cuenta cómo
No es la ofrenda. Usted puede presentar lo que quiera al Señor. Usted quiere celebrar a Jesús esta Navidad, celébrelo. Pero uno tiene que detenerse a pensar, ¿esto agrada a Dios? Mire lo que le pasó a Caín, mire lo que le pasó a Saúl. Hay cosas que uno no, por pretender agradar a Dios no puede zafarse de la realidad. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Cuál es la ofrenda que voy a entregar a Dios? Partiendo de ahí. Vamos a mirar, por eso es importante lo que nos menciona el pastor, vamos a mirar el background, de dónde viene realmente la Navidad. Porque conociendo ese background, ese sitio de donde vienen cada uno de estos hechos, usted podrá elegir y decir, esto agrada a Dios o esto no agrada a Dios. Puede tener la mejor intención, pero su ofrenda la tomará Dios como buena. Eso es lo que hay que mirar y eso es lo que vamos a estudiar. Siga, pastor. Bueno, y teniendo en cuenta incluso esto de lo del cumpleaños, que yo sé que inclusive usted, copastor, en un cafecito alguna vez habló de eso, de cuántos cumpleaños dentro de la Biblia se celebran. Y ojo que no es que vaya a decir que de aquí en adelante no vayamos a celebrar nunca un cumpleaños dentro de nuestra familia, como, así como usted hizo la salvedad Hay, en aquella ocasión, hay, no cierta, estoy diciendo, hay sí, ciertas tradiciones religiosas donde no celebran hoy los cumpleaños justamente por eso. sí, pero justamente quiero tomar un poquito lo que usted en ese entonces mencionó, haciendo alusión precisamente a lo que tiene que ver con la festividad del nacimiento de Jesús. Es una opinión personal, obvio. Ojo, esto no es que esté registrado en la Biblia, es solamente una posición personal. Pero digo yo, si para Dios y para Jesús hubiera sido importante esa fecha para que todos nos convocáramos, la celebráramos y hiciéramos algo en particular, probablemente la Biblia la registraría específicamente el día exacto en el cual él nació, así como por ejemplo él da la fecha, digamos, de cuándo es la Pascua, así como él dice cuándo deben ser las ofrendas, así como él dice qué fecha exacta debe hacerse la fiesta de tabernáculos. Mire que él da las fiestas, usted lo dijo el domingo pasado en el mensaje que compartió Copastor, usted habló justamente de los detalles y usted dijo dentro de ese mensaje que el ser más detallista dentro de la Biblia es el mismo Dios. ¿Usted cree que si Dios, siendo tan detallista, hubiera visto de que eso era bueno para nosotros, no, esa fecha no hubiera quedado registrada ahí dentro de la escritura? Para mí sí, yo lo veo de esa manera. Vuelvo y le digo, claro está, hago la salvedad que es mi posición, es simplemente mi posición, no es que esté acá sostenido, eso sí, en un argumento eminentemente bíblico. ¿Y por qué pienso que en ocasiones tal vez él obvió ese tipo de cosas, como esa, por ejemplo? Porque es que, primero que nada, en la humanidad históricamente siempre ha habido una doble moral. Porque si usted se da cuenta, en la época en la que nació Jesús, ¿qué fue lo que hicieron? Perseguirlo, quererlo acabar, que el Redentor no apareciera. Es más, inclusive ya él siendo adulto, lo llevaron a una cruz. Es decir, el pueblo no lo aceptó. Hoy en día, muchos de los que celebran Navidad, durante el resto del año, ni siquiera les interesa saber nada de Jesús. No les interesa saber nada del Señor. Pero justamente en diciembre, con el argumento del nacimiento de Jesús, sí quieren que hayan cosas completamente diferentes. Para mí, ahí hay una doble moral. Hermano Exxon, voy contigo. Y me voy a echar al agua de una vez, pastor copastor. Este siervo inútil era uno de esos. Era uno de esos. En diciembre es donde se me empezaba, la conciencia me empezaba a jalar hacia Jesús. De diciembre para abajo era la Corona, era la Heineken, era el pecado abierto. Pero llegaba uno de diciembre y uno como que se empezaba a blanquear, se empezaba a poner como que alitas, se empezaba a poner aquí ¿qué? Una equipada por encima de la cabeza. ¿Cómo será el poder Aureola. del...
Aurelio, Aureola, pastor, gracias. ¿Cómo será el poder del nombre de Jesús que tiene hasta el poder de verdad de incluso cogerlo en una época, así no sea la época, y como que tratar de golpear? Mire, hay predicadores de los cuales yo incluso pues sigo, y ellos son de esa posición de la que no importa que se celebre Navidad, lo importante es que hablen de Jesús. Para mí, hasta ahí iba bien la cuestión. Listo, no vamos a caer en la estupidez, en la ignorancia, porque ya no somos ignorantes, ya conocemos 10 12 años, se aprenden cositas leyendo, y harto, pastor, Ujú. ¿verdad? Pero no vamos a caer en los errores que normalmente la persona repite. Y sabemos diferenciar entre lo santo y lo profano, lo bueno y lo malo, ¿verdad? ¿Será que entonces nos vamos a volver ahorita, tras de que llevamos 12, 15, 20, 30 años, toda la vida usted nos conoce, a estos manes sí que es solo Jesús, solo de la pasan hablando de Jesús, y vamos a llegar a diciembre y no vamos a hablar de Jesús? Vamos a hablar de Jesús, estamos hablando de Jesús, de hecho, en esta noche y por las próximas dos, si Dios lo permite. Pero es el Jesús de arriba, no el de su mamá, no el de su papá, no el de su tradición, ni tampoco su Jesús. No, porque ya estamos mezclando cuatro Jesuses. No, se va a hablar de un solo Jesús basado en la suficiente información, y hay más que suficiente información de parte de Dios, el Dios de los detalles pequeños, bien dice el copastor. Y hermano, vea, dice el pastor Miguel, él mencionó una palabra hace un momentico, las tradiciones. ¿Cómo sería la sabiduría y cómo es la sabiduría de Jesús, de Yeshua? Que él, conociendo la mente suya, la mente mía, la mente de Adán, el último que quede vivo en ya la gran tribulación, él conoce el pasado, presente y futuro, conoce la mentalidad de todos. Y me acuerdo de ese pasaje allá en Mateo capítulo 15, si no estoy mal, copastor, versículo 14. Mateo capítulo 15, versículo 6. Dice aquí, voy a leer la versión nueva internacional. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así que por causa de la tradición, vea, Jesús ya sabía de que usted y yo nos íbamos a empezar a excusar. Esa es la palabra adecuada. Porque él sabe que el humano, por naturaleza, es lleno de excusas, excuses. El humano ya tiene 30 excusas en la cabeza para una respuesta simplemente con tal de, 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 de salirse de un problema. Los abogados son fabulosos para este tipo de vainas. Y Jesús descifra a través de la Biblia, que es nuestro espejo, es nuestra máquina de scan. Dice, yo sé que ustedes se la van a pasar hablando y enseñando tradiciones, yo también los voy a desenmascarar a ustedes. Dice, así que por causa de la tradición, anulan ustedes la verdad mía. En el estudio que se dio hace unas semanas, hace 2 semanas, sobre el verdadero nombre de Yahweh, de Dios, se mencionó ese fabuloso versículo que yo sé que el copastor todavía lo tiene aquí en la mente, y usted también, pastor, el de Jeremías, capítulo 16, si no estoy mal. Espérese a ver. 16, sí. Jeremías capítulo 16, versículo 17. Ciertamente, estoy mencionando la versión internacional, ciertamente
mis ojos ven todas sus acciones. Está hablando el Dios de los detalles, de los pequeños detalles, pastor, hermanos. Ninguna de ellas me es oculta. Total. Su iniquidad no puede esconderse de mi vista. Primero que todo, versículo 18, primero que todo les voy a pagar el doble por su iniquidad y su pecado. Porque los cadáveres de sus ídolos detestables, y ahorita viene un ídolo, que es el que mencionó el pastor al principio, porque Santa Claus para muchos es un ídolo, ¿o no? Ujú. Es un ídolo. Entonces miren lo que dice el Dios de los detalles pequeños. Primero les voy a pagar el doble por su iniquidad y su pecado, porque con los cadáveres de sus ídolos detestables han profanado mi tierra. Y creo que el planeta Tierra le pertenece a Dios. La última vez que miré en Google. Y han llenado mi herencia con sus abominaciones. Y aquí dice, uy, Señor, fuerza y fortaleza mía, mi refugio en el día de la angustia. Desde los confines de la tierra, solo mentira heredaron nuestros antepasados. Nuestros antepasados heredaron lo absurdo, igual que hoy. Lo que no sirve para nada. Vamos a intentar explicar de que lo que viene a continuación en las próximas semanas realmente no sirve para mucho, a no ser de que usted entienda el verdadero propósito, no de la Navidad, sino de la natividad de Jesús, el verdadero nacimiento de Jesús, que es diferente. ¿Acaso puede el hombre, versículo 20, acaso puede el hombre hacer sus propios dioses? Claro que sí. Santa Claus se los inventó el mismo hombre. ¿O no? Se Así, hicieron sus propios dioses. Pero si no son dioses, dice aquí el profeta. Obviamente, y vuelvo y lo reitero, una mentira predicada por 99 años, pastor, copastor, amada iglesia, usted y yo, una mentira predicada todos los años nace Jesús el 24, todos los años nace Jesús el 24. Hermano, usted termina creyéndose esto como una verdad. Y ahí es donde se cumple lo que dice Pablo en segunda de Corintios capítulo 11, del 11 al 14, donde él dice, segunda de Corintios 11, del 11 al 14, él dice, oiga, pilas con Satanás. Y no es casualidad que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Se disfraza de cosa bonita. Lleva 1700 años, pastor, Satanás disfrazándose de Guadalupe, de Chiquinquirá, de Fátima. Lleva 200, 300 años vistiéndose de modelos de Playboy, de mujeres en pelotas en las promociones de las cervezas, de los licores, ¿verdad? Lleva todos esos años. El tipo nos lleva mucha experiencia en disfrazarse. Se acabó de disfrazar, acabaron de celebrar la fiesta hace poquito, la de Halloween. Todo el mundo se disfrazó porque el tipo los agarró con los pantalones abajo y esa advertencia de Pablo, hermano, no se sorprendan cuando Satanás se disfrace de una festividad aparentemente bonita. Esa imagen que colocó el copastor al principio de los árboles, de las luces, hermano, ¿a quién le va a parecer eso feo? O sea, yo hasta el día de hoy, a mí me gustan ver, sí, las luces, que unas de varios colores, que unas blancas, hermano, ¿cómo no se va a ver eso ópticamente para nosotros? ¿Cómo eso se va a ver feo? Yo les pregunto a ustedes. Los parques, cuando los adornen, sean paganos o no, ópticamente son unos lugares que se ven bonitos. Ópticamente, pastor, copastor, amada iglesia, amigos y hermanos. Pero entonces, aquí es donde uno tiene que operar espiritualmente y entender cómo es que el diablo, día tras día, festividad tras festividad,
Navidad tras Navidad, continúa engañando al mundo entero. Bien dice Miguel, mire, el Señor en Levítico anuncia fechas específicas de dónde se tienen que celebrar las fiestas de él. Que el 15 de Nisan, que Tishri, fechas específicas. Menciona, Y le hasta, dijo y hasta y hasta las horas. Es que hasta la hora exacta la y da. hasta las horas. Arranca a la puesta del sol. Ahí, listo. Esto no arranca a las 5:40, no, esto arranca a las 6 de la tarde de hora de Israel. Horas específicas, el Dios de los detalles pequeños. Habla a Noé, 120 años usted va a predicar, inmediatamente se acaba esta vaina y ¡pum! Juicio. Fechas específicas. Anuncia que el anticristo va a aparecer a los 3 años y medio y de los otros 3 años y medio, a los 7 años, la guerra de Armagedón. Fechas específicas. Y bien dice usted, pastor, ¿cómo es que entonces a él se le olvida anotar la fecha más importante del nacimiento del Hijo de él, del Salvador? ¿Qué pasa aquí? Dice un ateo, dice un agnóstico. Ah, por eso es que la Biblia no puede ser la palabra de Dios, eso es un libro escrito por hombres. Pues claro que tenían que ser hombres porque obviamente no le va a confiar la Biblia a los marcianos, a los extraterrestres, hermanos, se lo tiene que creer, se la tiene que confiar es a su creación, que es usted y yo, ¿verdad? Pero sí, hay cosas que él prefiere, no, yo no necesito dejarles una fecha específica, pero les voy a dejar suficiente información aquí para que si usted tiene el él se encargue de revelarles más o menos dónde, cuándo fue el nacimiento, qué época, y no necesita la fecha, no necesita la fecha. Porque si llega a dejar la fecha, pasa lo mismo que va a pasar ahorita al 24. El 24 todos se portan así como de angelitos, el 25, el 26 están con un guayabo pastor y con una vomitadera, así que la fecha es irrelevante, ¿verdad? Es totalmente irrelevante. ¿Por qué? La gente realmente va a utilizar estas fechas más que todo para el desenfreno personal y comercial. Pastor, continuemos, empecemos a edificar un poquito más la iglesia a los amigos y a los familiares y ojalá nos alcance el tiempo para desarrollar el tema en su complejidad. Pastor. Perfecto. Quiero que justamente también hablando de Jeremías, del profeta Jeremías, entremos a lo que dice Jeremías 10, 2, eh, Jeremías 10, 2, 5. Jeremías 10, 2, 5. Aquí sí voy a utilizar la Reina Valera, la versión Reina Valera. Pero mire lo que dice, así ha dicho Yahweh, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las demás naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque lo cortaron. Óigale, quiero que usted le preste atención a esta parte. O sea, sencillamente quiero que abra su entendimiento y le ponga mucha atención. Dice, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Y son llevados porque no pueden andar. Luego dice, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Es muy interesante ver cómo de alguna manera la descripción de lo que se hace en épocas como la decembrina es contado acá desde épocas del Israel antiguo, ¿no? De lo que son estos profetas, como el caso de Jeremías. Mire que desde ese entonces una de las prácticas que se hacía era cortar un arbolito, ¿cierto? Llevarlo, ponerlo en la casa y decorarlo con diferentes cosas. Inclusive hay un versículo un poco más allá, donde inclusive dice, ¿no? De que los visten de oro, los visten
de plata, los visten de diferentes cosas, ornamentos, eh, precisamente para embellecerlos, para hacerlos ver mucho más maravillosos. Y mire cómo esta práctica tan antigua y de origen pagano es la que hoy en día se sigue manteniendo de alguna manera dentro de los hogares. Y lo particular es que, mire que si usted piensa en una imagen que automáticamente a usted la relacione con la Navidad, solamente piense usted en una imagen que tenga que ver con la Navidad, le puedo asegurar que la que menos se le acerca es la de Jesús. Porque si usted piensa en una imagen que esté relacionada con la Navidad, le puedo asegurar, o está el gorro de Papá Noel, porque dígame si la mayoría de gente o la mayoría de almacenes o la mayoría de personas inclusive no se colocan es un gorro en alusión a Papá Noel para conmemorar la Navidad. Entonces, dése cuenta de que, por ejemplo, ahí Jesús no es el que está siendo el personaje central. La segunda imagen, si usted pensara en qué, digamos, usted la podría tener para precisamente hacer alusión a la Navidad, le puedo asegurar que esa imagen es el árbol que se coloca por estas fechas. Entonces, dése cuenta de que estos dos artefactos son realmente los que son importantes. Incluso, dese cuenta de que a la hora, por ejemplo, porque como se menciona, que es que el 25 de diciembre o el 24 a las 12 de la noche es cuando hay que destapar los regalitos y demás. Pero si no hay un árbol, por ejemplo, navideño, se dice que automáticamente no pueden haber regalos. O estoy equivocado, o estoy diciendo algo que es incorrecto. Normalmente la gente dice, no, es que si el 24, si en la Navidad no hay un árbol donde se puedan poner los regalos, entonces no se puede celebrar, no se pueden dar regalos. Por ejemplo, le pregunto, entonces ahí, ¿cuál es el personaje central? ¿Es Jesús o es el árbol? Pero por otro lado, otra de las cosas que se hace normalmente es colocar botas o medias, ¿cierto? En alusión, en diferentes partes de la casa, en alusión precisamente a que ahí es donde viene este personaje, hablamos de Santa Claus, para supuestamente depositar los regalos. Es decir, que si esos artefactos no están presentes, no existiría Navidad. En pocas palabras, copastor, hermano Exxon, ¿usted se imagina una Navidad donde desapareciera el arbolito de Navidad, donde desaparecieran las luces, donde desapareciera Santa Claus? Porque al fin de cuentas es las celebraciones de Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué tal si elimináramos esto? Le podría asegurar que la mayoría de la gente diría, no, pero eso no es Navidad. Y ahí es donde entramos en algo muy finito, pero muy eh, directamente señalado por el Señor Dios Todopoderoso. Y es la idolatría. Porque el Señor dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Ojo con ese aspecto. Copastor, voy con usted. Bien, decimos entonces que usted quiere celebrar a Jesús, bienvenido. Nosotros también lo queremos hacer, claro, todo lo queremos hacer. Pero hay que mirar es cómo celebramos a Jesús. Eh, ya hemos mirado algunas partes. Otra que tenemos que tener en cuenta, los pueblos generalmente tienen diferentes costumbres. Si uno mira, digamos, en el tiempo hoy moderno, miramos, digamos, los argentinos tienen unas costumbres, los colombianos tenemos otra, de pronto los mexicanos tienen otra, ¿no? Los mexicanos les gusta sus burritos, su picante, los argentinos les gusta su mate, sus asados, aquí los colombianos disfrutamos la bandeja paisa. Cada nación tiene una costumbre y una forma de vivir. Esto ha venido haciendo desde tiempos ancestrales. Estamos hablando de no de pueblos, sino de imperios. Lo que fue el romano, lo que fue el griego, lo que fue el egipcio, lo que fue el babilonio, lo que fue el persa, lo que fueron los medos. Todos esos imperios tenían características diferentes. En algunas concordaban, en otras no, pero tenían sus costumbres por las cuales ellos y en las cuales ellos vivían. Una de las grandes diferencias que trajo el pueblo hebreo, el pueblo judío, al mundo es la adoración a Dios.
Mientras todos los pueblos de la antigüedad, hablamos de Roma, hablamos de Grecia, hablamos de Egipto, todos los pueblos tenían muchos dioses a los cuales adoraban, incluso los países nórdicos, por allá también. Ellos tenían muchos dioses, el dios del fuego, el dios de la lluvia, el dios de la guerra, el dios para todo, la diosa del amor, la diosa del sexo, todo, para todo tenían un dios. Israel es el primero que aparece y el Señor mismo le dice a Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. No hay sino un Dios, no existen muchos dioses, es uno el creador y el Señor de todos. Esta fue la primera gran diferencia que tuvo el pueblo de Israel, fue monoteísta, un solo Dios, comparativamente con todos los otros imperios alrededor. Esos otros imperios adoraban a sus dioses en sus formas. Ellos lo adoraban, les entregaban holocaustos también, le ofrecían niños, les tenían sus fiestas. A todos esos dioses los adoraban. Eran similares unos con otros, les cambiaban los nombres. Por ejemplo, los dioses de los griegos son muy similares a los de los romanos, solamente que le cambiaban los nombres. Mientras que en uno se llamaba Afrodita, en la otra se llamaba Venus, pero generalmente eran los mismos dioses, ¿no? Pero ellos se cuidaban. El Señor, cuando toma a su pueblo, ya leyó el pastor en la primera porción una palabra donde qué es lo que les está diciendo el Señor. Cuando vayan a esos lugares, maestro, yo la voy a poner de una vez porque es que me gusta esa que mencionó el pastor. En 18, dice, cuando entres, perdón que no lo he puesto para ustedes, ya lo pongo. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones que ellos hacen. Esta fue una advertencia que el Señor les dijo. Mire, ellos adoran sus dioses, ellos hacen sus fiestas, ellos hacen sus reuniones, pero una cosa que yo les digo, ustedes entran allá y me hacen el favor y no se juntan con absolutamente nada de lo que ellos hacen. Eso se lo repite en Levítico. Muestre, yo se lo pongo para que ustedes lo puedan ver. Levítico en el capítulo 20. Verso 22, si no estoy mal, es donde está. Dice, sí, véalo, dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra, no sea que los vomite de la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y en el 23 dice, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y yo las tuve, póngale cuidado a eso, por abominación. Dese cuenta, el Señor le advirtió a Israel. Les digo, ustedes van a ir a esos pueblos, ustedes van a conquistar muchos lugares y ellos van a tener unas fiestas, unas celebraciones. ¿Qué les dice el Señor? Me hace el favor y no se juntan con ese tipo de costumbres, porque esas son abominación para mí. Eso les dijo el Señor. Y el pueblo de Israel lo sostuvo perfecto. Si nosotros miramos hasta el tiempo en que estuvo Jesús, Israel pues algunas veces cayó, algunas veces pecó, pero el Señor de todos modos lo sostenía, porque fuese o no se levantaba casi siempre un profeta para exhortarlos y sacarlos del pecado. Pero Israel no prevaricaba haciendo las fiestas a los dioses ajenos o de las naciones ajenas. Sin embargo, cuando el Señor Jesús ya va a los cielos, entra un gobierno nuevo, que es el gobierno de Roma. Y ahí se nos perroteó todo. Porque ahí los gentiles, ahí sí ya entramos a ese tipo de prácticas. Y ahí, eso que el Señor había pedido, que no hiciéramos prácticas de ese tipo de naciones, ahí mismo las empezamos a entrar. A partir de ese momento. Entonces démonos cuenta de dónde nacen ese tipo de prácticas. Mientras el pueblo de Israel, mientras el pueblo judío, el Señor lo guió, ellos no se juntaron con prácticas ajenas porque eran, dice allí, abominación de Dios. Pero cuando vinimos al tiempo de Roma, cuando vinimos al gobierno de Roma, todo esto cambió. Y todas esas prácticas que para el Señor son una abominación, resulta que empezamos a traerlas. Vamos a ver cómo con fechas, más adelante, ya lo dijo el pastor, no sé si hoy, no sé si el próximo programa, vamos a ver con fechas cómo después de que el Señor partió es que esto se perroteó y entonces empezamos a traer todas las costumbres de los nórdicos, de los alemanes, de los holandeses, todas esas prácticas empezamos a traerlas y aquí acabamos con todo.
Una exhortación que mire el Señor en su sabiduría les dijo, no se metan con esos pueblos porque ustedes van a desviarse de camino. Hicimos el caso omiso y ve a dónde vamos. Siga, pastor. Y déjeme, ya les hablé un poquito de lo que hace alusión y de una tradición que no crea que es de ahorita, sino es tan antigua, lo dije en la intervención anterior, tan antigua casi como el pueblo de Israel, y es la de eh, colocar pinos cortados, ¿cierto? Y colocarle diferentes cosas supuestamente para celebrar y en las cuales el Señor decía, no estoy de acuerdo con eso y ojo porque eso es abominación. Pero quiero que observemos esto otro para, antes de darle cambio al hermano Exxon, quiero simplemente dejarle esto ahí en, 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 en este contexto para que él inclusive después nos hable un poquito de esta situación. Pero quiero hablar un poquito del origen de Papá Noel, mire, o de Santa Claus. Voy a tomar unos apartes que tengo acá y se los quiero compartir. Mire, dice, la Navidad tiene muchos rostros característicos. Sin embargo, uno de los más populares entre los pequeños de la casa es el gran hombre vestido de rojo y barba blanca, que entra por la chimenea de cada hogar para dejar los regalos y que es conocido como Papá Noel o Santa Claus, el encargado de hacer de la fecha una época mágica. Sin embargo, el mencionado personaje no es únicamente imagen comercial de esta época del año, sino que en realidad sí existió. Y por eso en este post te contamos toda la historia de Papá Noel. Obviamente no voy a leerla toda, pero sí unos apartes que me parecen interesantes. Dice, el origen de Papá Noel se remonta al siglo segundo después de Cristo, cuando nace un hombre llamado Nicolás de Bari en una familia rica de la ciudad turca de Patara. Tras la muerte de sus progenitores, decide repartir sus riquezas entre los más necesitados y busca refugio en la religión por el dolor que causó la pérdida de sus padres. Años más tarde se convierte en obispo. Algo que identifica a San Nicolás de Bari es su enorme caridad, especialmente entre los indefensos y los niños. Incluso fue nombrado como el obispo de los niños. En 1087 sus restos son trasladados hasta Italia y allí en el siglo XII crece la tradición de Papá Noel por Europa y más tarde es llevado para la costumbre en Estados Unidos para luego ser adoptada por muchos países. La leyenda de Santa Claus se origina en la tradición católica, llevada posteriormente a Estados Unidos por parte de inmigrantes holandeses. No obstante, el mito también llega de Francia e Inglaterra, donde se fusionó con Bonhomme Noel, que tiene el mismo físico de Papá Noel, pero está vestido de blanco y dorado. Voy a dejar ese aspecto, pero esto para que lo tengan en cuenta. Mire cómo aparece este personaje. Y mire cómo, tengo que decirlo, como siempre, el personaje que se encarga de ponerlo ahí en la actividad es justamente el catolicismo. Es colocado como obispo, sus restos, incluso del verdadero Nicola de, Di Bari, que es el nombre específico de este señor, están en Italia, están allá, en donde usted sabe dónde se encuentran todos los restos de estos papas y obispos, allá se encuentra también. Y decidieron colocarlo como obispo, y es más, decidieron de ahí crear un nuevo personaje para que estuviera a la par de Jesús. Y yo les pregunto, ¿por qué tenían que elegir específicamente en la fecha que supuestamente se celebra el Señor para que este hombre apareciera? ¿A usted no le parece eso demasiada coincidencia? ¿Por qué tenía justamente que aparecer en ese día? Y una segunda cosa, ¿por qué los que interactúan con él son niños? Es más, ¿usted no se ha dado cuenta de que cuando se hacen tomar fotos, los que se disfrazan de Papá Noel, normalmente los niños lo sientan en las piernas? Extraño, ¿no? Hermano Ex.
Ay, Satanás, hermano, o sea, hay que darle lastimosamente el crédito por la astucia, como decía el Chapulín Colorado, de la forma tan ridícula de engañarnos, ¿verdad? De cómo a él se le facilita crear mentira tras mentira. Y mire, en honor a la verdad, no le echemos la culpa a San Nicolás, a Nicolás. Este man se murió y ni se enteró de que siglos después lo Ujú, iban a coger como el papá de Lucho Díaz de parche. ¿Sí o no? ujú. No se enteró. Lo mismo pasó con Pedro. Pedro se murió, nunca se enteró de que fue, entre comillas, el primer papa. Nunca hubo un concilio allá con nadie, nunca salió humo. El tipo se murió sin saber de que después el humano, el que queda vivo, claro, ya uno muerto, ya uno no puede hacer nada, ¿cierto? Ya uno no se puede defender. Yo me puedo morir, que Dios no lo permita en este momento, me puedo morir y me agarra el pastor Miguel en 15 días, pero es hermano de millonarios. ¿Y yo cómo me defiendo? ¿Cómo me defiendo? Y de ahí arranca una herejía tremenda. ¿Y cómo yo me defiendo? Yo pregunto ahí. ¿Qué pasó con María? Lo mismo, se muere María, agarra al hombre, agarra al religioso, obviamente direccionados por espíritus satánicos de engaño, y los empiezan a endiosar. Y arranca, listo, yo no necesito celebrar. ¿Cómo hago para que no se proclame el nombre de Jesús? Eso, inventémonos un Papá Noel. Cae a la perfección. Un viejito de barbas blancas, un vestidito rojo, un niñito sentado. Lo presentamos. El mundo empieza a sacar a Jesús, lo trae a Papá Noel. Ya la gente ya no ni siquiera le pide regalos a Jesús, ya invocan esa otro Dios pagano. Excelente trabajo, demonios. Bien, bien, bien. Choquen esas cinco. ¿Sí o no? Y mire dónde va la historia. Y ahorita esto va, eso va a continuar. Por 200 y pico de años, la primera iglesia donde todavía estaba vivo Pablo, donde estaba Mateo, donde estaba Lucas, donde estaba Marcos, donde estaba el apóstol Juan, donde estaba Esteban, donde estaban todos ellos. ¿Cómo es posible de que, o me van a decir de que en ese tiempo no habían arbolitos, no habían pinos, no había madera para trabajar? Claro que había madera. Habían piedras para hacer pesebres, claro que habían pesebres, habían piedras, habían materiales de la época. ¿Y por qué ellos no arrancan sus berracas tradiciones en cuestiones del cumpleaños de Jesús? Primero que todo, porque es que ellos sí no eran caídos y ellos sí no comían entero. Todos ellos sabían que Jesús primero que todo no nació en diciembre, todos ellos sabían de que se tenía que celebrar en la fiesta de Pesaj, ¿verdad? de Sukkot, De de Sukkot, Sukkot, tabernáculo. de Sukkot, de Tabernáculos. Ellos la tenían clara, pastor. Ellos nada que diciembre, qué cuento de enero, qué cuento de Reyes Magos, nada. Ellos siempre se reunían y los apóstoles de entrada fomentaron a la primera iglesia a celebrar las fiestas del Señor, la cual la última la celebramos exactamente hace que 2 mesecitos nada más, ¿verdad? Un mes y medio larguito. Pero ninguno de ellos fomentó, oiga, Pedro, llámese a Marcos, ¿qué les parece esta gran ideota de por qué no acorta un arbolito por allí, un pinito aquí en Jerusalén? Y yo me consigo unas lucecitas. Usted, Marcos, vaya, tráigase unas piedritas y le hacemos ahí un pesebre. Usted se trae, varios de ustedes fueron carpinteros, háganse en unas figuritas y tratamos de recordar el nacimiento de nuestro amado Jesucristo. ¿Por qué no lo hicieron a veces? El católico siempre dice, no, es que Pedro sí fue el primer papa. Pues ese primer papa se murió y jamás celebró una Navidad pagana, un nacimiento de Jesucristo pagana, como seguramente lo hace usted. Entonces, vuelvo a lo digo, aquí nosotros nos ponemos es en la posición de ustedes actualmente y uno realmente da vergüenza,
porque uno se cree inteligente, uno se cree intelectual. Muchos hemos ido a colegios, a universidades, y claro, como ya tenemos un título ahí de la maestría que usted quiera, creemos de que nosotros somos lo suficientemente inteligentes e intelectuales en cuestiones de Dios, que no nos da para pensar, sino la tradición es la que es. Dice el mismo apóstol Pablo, copastor, ayúdeme, mire, dice el mismo apóstol Pablo, Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 10. Yo lo voy a buscar para leerlo tal como lo debe decir. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10. El título en las dos versiones que yo veo acá se llama No hay otro evangelio. No hay otro libro aparte de la Biblia donde ustedes se pueden pegar, adoctrinar en cuestiones relacionadas con Dios. Y obviamente Jesús y su nacimiento tiene que ver, obviamente, con Dios. Dice, versículo 6 de Gálatas 1. Voy a leer la versión internacional, usted puede colocar la que quiera, con pastor tranquilo. Dice aquí el apóstol Pablo, esta gente de Gálatas, estos manes sí, me parecen a los de Gálatas del año 2023. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para hacerse a otro evangelio, a otro mensaje. O sea, Pablo, me asombra que ustedes ya hayan empezado a cambiar vainas de la original, de la raíz hebrea, y que estén pendejeando con otras tradiciones que primero que todo, yo nunca les prediqué, ni Jesús, ni Pedro, ni ninguno de los 12 que estuvimos, que lo conocimos. ¿De dónde entonces sacan sus berracas tradiciones? Es lo que le está diciendo Pablo. Por eso es que él se asombra. Versículo 7. Oigan, no es que haya otro evangelio, no hay otra Biblia, no hay otro mensaje, sino que ciertos individuos, ahí lo anexo a lo que dice Miguel, catolicismo, ciertos individuos, ciertos hombres que se creen inspirados, más bien de pronto aspirados, eso sí le puedo creer, pero no inspirados. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión, vea, entre ustedes y quieren tergiversar, o sea, quieren cambiar el evangelio de Cristo, o sea, quieren cambiar lo que ya está escrito acá. Y aquí viene la palabra de maldición, hermano. Aquí hay una palabra de maldición como yo no la encuentro en otro contexto de Biblia. Y dice Pablo, pero si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que nosotros ya les predicamos por estos 40, 50 años, 200 primeros años, si alguien llega a cambiar las cosas de Dios y empieza a meterle tradiciones, que los huevitos en Easter, que la fiesta de los huevitos de Pascua en Easter, que el carnaval de Brasil, que el carnaval de Barranquilla, que Halloween, que la amistad. Si llegan otros babosos y empiezan a agregarle fechas y celebraciones que ustedes ni siquiera tienen, mire lo que dice Pablo. O un ángel del cielo se les aparece y les predica un evangelio distinto del que nosotros ya predicamos, que esa persona caiga bajo maldición. O sea, una palabra de maldición inmediata. Y vuelve y reitera, porque como que los de Gálatas tenían como que comezón de, porque Pablo se ve en la necesidad de repetirles, como ya hemos dicho, oiga, despierte hermano, que lo tengo que volver a repetir y se lo hago con plastilina, se lo hago con plastilina. Ahora les repito, si alguien les anda predicando un mensaje, un evangelio distinto del que ustedes ya recibieron, que esa persona
caiga bajo maldición. Hermano, pastor, ¿cómo hacemos? Es tanto el agravio que obviamente Dios y tanta misericordia por todos estos años, todos estos siglos y estas décadas. Ese como de pronto el que usted pues, ya, ¿no? No, pues hay 10 personas que quiera, digamos, estos ya cansado de que todos los años me traigan a Jesús, hay un fetico ahí todo chiquito, ese es el único en toda la historia y en todo el mundo, todos los años me lo dejan peto. Todos los otros niños crecen, Torco Pastor. Usted y yo crecimos, obviamente sus arrugas, mis arrugas delatan. Todos decimos, Jesús nunca creció para esta gente. Ahorita está ya sentado a la derecha del Padre, viendo cómo en un par de semanas la gente ya en África el Jesús es un feto negrito, en Rusia es un feto de color con ojos verdes, en China es el mismo bebecito, no con las manos así, sino haciendo así, como el karateca, porque o sea, cada quien tiene su propio muñeco. Y pregúntese, y por eso, ¿cómo usted cree que Dios y Jesús está viendo esa escena en un par de semanas más? Es increíble de que la gente no entienda que hay una ofensa hacia el Señor. ¿Cuántos pinos en Estados Unidos es muy, y Miguel y Jairo conocen esto perfectamente? Allá no es que seamos de comprar un arbolito de esos artificiales, allá literalmente son los pinos los que llevan a la casa. Los pinos finales. ¿Cuántas personas no han pasado por un pino de esos y una orinadita? Van y lo comen y van allá con unas cosas, hermano, que la gente simplemente, como dijo Jesús, oiga, esta vaina solamente la disciernen personas que tengan discernimiento de espíritu. Con todo y eso, ¿cuál es la bendición que usted y yo tenemos? Nosotros tuvimos la bendición de que por lo menos Jesús nos quitó el velo, nos lavó el cerebro, obviamente, y nos sacó toda esa toxicidad, toda esa contaminación de la tradición de la familia, porque si no lo hace, uy, hermano, eso es cuestión de tiempo donde terminemos mal. No sé para qué nos dé más tiempo en el programa de hoy, pastor con pastor. La idea, como le decimos, no es atacarlo a usted. Mire, usted no es el culpable, hermano. Leyó Jeremías. Hemos heredado mentira de nuestros padres. Y nuestros padres tampoco son los culpables, porque a la larga ellos también copiaron el mismo molde. Nunca tuvieron la Biblia, nunca la leían. Entonces se repitió el ciclo. Pero, como dijo Jesucristo, yo vengo a predicarles ahora, año 2023, con amor, por amor a ustedes. Hablen de mí, sí. Prediquen de mí. O un pino hecho de plástico, mucho menos me vaya a colocar un gordo ahí vestido de rojo, porque eso no es el nacimiento. Sí, ya estamos llegando a la final, a la parte final de este programa. Como lo dice el hermano Exxon y como lo dijimos desde el comienzo, no se sienta culpable por esta situación. No, nosotros también vivimos eso, pero nunca es tarde cuando el Señor nos revela, y por eso empecé inclusive con ese versículo del eslogan de nuestro programa: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No crea que esto es simplemente que uno esas cosas no las haya vivido y que sean así fácil de agarrar. No, yo sé que cuesta porque obviamente hay muchas cosas que hemos traído como impronta
desde los orígenes de cada uno de nosotros. Pero lo interesante es que el Señor siempre nos da la opción de conocer eh, lo que Él desea para cada uno de nosotros y sobre todo cuál es el plan que Él tiene con cada uno de nosotros. Y por eso nos dice, mire, hay cosas que no van conmigo, no son lo que yo realmente les dejé para que ustedes continúen haciendo como pueblo, como iglesia, como mis elegidos, como mis escogidos. Entonces, eso. Eh, ya para ir culminando este programa, aunque les voy a dar, como siempre, la oportunidad a mis hermanos panelistas de que den su reflexión final, y obviamente se vendrán otro par de programas donde hablaremos de otras tradiciones también que aparecen dentro de estas festividades decembrinas. Pero quiero mencionar algo que inclusive lo mencioné el sábado pasado, perdón la redundancia, en el estudio bíblico el sábado pasado. Les comentaba de que uno de los hombres que aparece eh, como el gran precursor del cristianismo es uno de los emperadores romanos. Es un hombre llamado Constantino. Si usted le busca la biografía, no la voy a mencionar hoy completamente ni nada de eso, porque pues primero que nada el tiempo no nos da y segundo pues no es el caso, solamente voy a tomar unos apartes para que usted lo tenga en cuenta y usted lo puede buscar incluso allá en su buscador, en su aparato. Constantino. Este hombre se le atribuye el ser, como le digo, la persona que decidió introducir, perdón, el cristianismo a lo que es el Imperio Romano. Recuerde usted que el Imperio Romano en algún momento eh, pues fue completamente opositor a lo que fue el pueblo judío. Recuerde incluso de que los judíos en épocas de los emperadores se los echaban inclusive en los coliseos a los leones y eran definitivamente el escarnio de los demás. Pero este hombre, supuestamente Constantino, es quien decide tomar la posta de meter el cristianismo dentro del imperio romano. Hay algo particular. Y como le digo, no se quede con mis palabras, investíguelo usted, búsquelo usted. Este señor decidió de que si bien es cierto, quería tomar algunas cosas de lo que era el cristianismo y de lo que había dejado obviamente Jesús dentro de sus enseñanzas, también él tomó la decisión de que debía haber una separación entre ellos y los judíos. Es decir, que no podían haber que se compartieran, por ejemplo, las mismas festividades entre judíos y los romanos cristianos o los gentiles, como usted le quiera llamar, el término que usted le quiera colocar. Y de ahí es donde justamente aparecen festividades como las de el 25 de diciembre, porque él, Constantino, dijo, siendo él el emperador, oiga, ¿y por qué no, más bien, como cada quien tenía su Dios, y como él en ese momento quería quedar bien con los judíos y con el pueblo cristiano que venía tomando fuerza, dijo, y más bien, ¿por qué no tomamos una sola fecha para celebrar nuestros dioses todos en general, el como nacimiento de cada uno de ellos, pero en un solo día? Y él toma la decisión de que fuera el 25 de diciembre. Desde allá es que viene el origen, por ejemplo, de lo que es la celebración del nacimiento de Jesús. Ahora bien, varias de esas prácticas que usted hoy conoce hoy en día tienen como origen allá en épocas de Constantino, perdón. Pero la pregunta es, ¿usted qué cree que pensará Dios de que se le celebre el día de él junto con un montón de dioses paganos? ¿Qué pensará él? ¿Será que lo verá, como dijo el copastor al comienzo de la intervención de él, cuando habló de la forma de presentar las ofrendas? ¿Será que él está de acuerdo en que esa fecha en la que se celebra a Santa Claus, al arbolito de Navidad, a otros dioses en diferentes partes del mundo, con borracheras, con adulterio, con prácticas incorrectas, con idolatría, usted realmente cree que Dios dirá, oiga, sí, me están agradando, qué linda festividad? Yo lo dudo. Copastor, reflexión final.
Antes de la reflexión, déjeme complementar un poquito lo de esto del árbol para cerrar ya ese tema. Usted menciona lo de que allí Jeremías, ¿no? Esto ocurrió, dése en cuenta que eso ocurrió como 700 años antes de Cristo. Recordemos que el pueblo de Israel, el pueblo judío, fue dividido, castigado en aquel momento en reino del norte, reino del sur, o israelitas o de Judá. Unos fueron prisioneros a Siria, los otros quedaron en Babilonia. Aquí Jeremías está hablando del pueblo que es Judá, los judíos, los descendientes de Judá que quedaron aquí en Babilonia, están siendo cautivos allí en ese lugar. Esto fue más o menos 700 o 800 años antes de Jesucristo. Y los babilonios, ahí como lo dice Jeremías, estaban ya celebrando a un árbol, estaban poniendo un árbol. Y aún más, si vamos a la historia, no dentro de la Biblia, sino a la historia, y miramos cómo ellos celebraban, la celebración era que ellos ponían regalos, presentes debajo de ese árbol, los cuales los niños después tomaban. Entonces, den en cuenta que esa práctica no es ni siquiera reciente, eso viene desde pueblos muy antiquísimos. Esa cuestión viene igualmente con los romanos, con los griegos, cuando ellos crearon los Juegos Olímpicos. Recuerden que los Juegos Olímpicos se premiaban a los mejores gladiadores. En ese tiempo no había ni medallas de oro, plata, bronce, no. En ese tiempo se premiaban era con una corona de laureles, porque era un máximo estandarte, distinción para quienes ganaban. Esa corona de laureles empezó a usarse, ¿no?, para los dioses dentro del pueblo romano en las puertas de las casas. Entonces se colgaban esas coronas de laureles. Entonces usted se da cuenta de dónde vienen esas prácticas. Igualmente, el pueblo celta, los nórdicos, allá, ellos celebraban igualmente a un árbol. Esto lo hacían en el solsticio de invierno. Les voy a dejar la tareita, busquen solsticio. De todos modos, yo la semana entrante les hablo un poquito qué es ese solsticio. En el solsticio de invierno, ellos celebraban una fiesta a uno de sus dioses. Dios Thor en algunos casos, Dios Frey en otros casos. Ellos los celebraban y ponían era un árbol y a ese le ponían era frutos, le colgaban frutos y después tomaron la tradición de ponerle también regalos. Entonces des en cuenta de dónde vienen estas prácticas. Igual que como les dije al principio, ¿será que el Señor se agrada con eso? Mire que el Señor les dijo a Israel, no se junten con los pueblos y no hagan prácticas paganas, porque eso es abominación para mí. ¿Se agrada el Señor con lo que hacemos? Miren los orígenes de estas cosas y como les digo, cada quien dese respuesta a cada una de esas preguntas. Dios les bendiga, nos vemos la semana entrante. Bendiciones también para usted, copastor. Feliz noche y definitivamente la próxima semana, si Dios lo permite, estaremos continuando con, como les digo, otros aspectos que son importantes verlos eh, y que hacen parte de lo que es el contenido este de la Navidad. Hermano Exxon, reflexión final en esta noche. Hermano Exxon, no sé si de pronto él me está escuchando o no. Parece que no me está oyendo él. Bueno, les estaba diciendo de que la próxima semana, si Dios lo permite, estaremos continuando con lo que son varios de los orígenes de estas tradiciones navideñas y sobre todo la intención no es dañarle esta época decembrina ni que no comparta con su familia. No, claro, usted puede compartir, puede ir a cenar en las diferentes casas, usted puede estar con sus seres queridos, definitivamente eso no tiene ningún problema. Pero sí, las prácticas de algunas cosas es importante de que las tengamos en cuenta porque definitivamente no todo lo que se hace le agrada a Dios, no todo lo que se practica en esta época es del agrado de Dios y por esa razón es fundamental de que siempre tengamos claro lo que eh, a Él le gusta, lo que a Él le agrada y lo que realmente Él recibe como ofrenda. Hermano Exxon, ¿me escuchas? Hermano Exxon. Bueno, parece que definitivamente con el hermano Exxon al final no pudimos
tener comunicación. Tal vez está fallando un poco el tema del internet donde él se encuentra. Pero bueno, la semana entrante, si Dios lo permite, él nos estará seguramente dando más de lo que es este contenido, de estas festividades o de estas cosas que se hacen dentro de la fiesta más bien de la Navidad. De mi parte, pues simplemente hemos llegado al final de este faro, dándole gracias a cada uno de ustedes por sacar este tiempo, por acompañarnos, por viralizar estos contenidos. Eh, Nuestra intención siempre es que usted aprenda, de que usted se edifique y que cada uno de estos contenidos sean de plena bendición para su vida y para los que usted también les comparte este tipo de contenidos. Así de que nos reencontraremos, si Dios lo permite, la próxima semana, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes.